Para hacer el análisis de la información que utilizaste en tu informe, te propongo la siguiente forma. Utiliza una tabla como la siguiente, en donde vacíes la información de cada una de las fuentes consultadas. Aquí hay un ejemplo en donde incluyo 10 tipos de fuentes de información distintas utilizadas en el informe. Y las clasificaciones o el análisis que haré será a partir de identificar qué tipo de fuentes de información utilicé. Estas que están aquí en azul son las posibilidades con las que podría yo trabajar, el ámbito en el que se produce la información que yo estoy consultando, identificando también el origen de la información, si es pública, es decir, si viene de organismos de gobierno o públicos, o si es privada, si está creada en el sector público, el lugar de edición y el año o fecha de publicación. Estos datos nos pueden dar información sobre, de entrada, al verlos podemos tener una idea de con qué tipo de fuentes de información estuvimos trabajando, pero también podemos hacer un análisis un poco más exhaustivo. La idea es trabajar con un análisis en una Word Cloud que nos permita ver los datos más precisamente. Entonces, abrí el sitio worditout.com para poder trabajar aquí. Voy a ir pegando la información, como ven, de las fuentes de información con las que estuve yo trabajando. Y aquí ya me equivoqué. Y vamos a pegar entonces ahora sí, si es pública o privada. El lugar de publicación. Y finalmente, el año de publicación. Si se fijan, cuando no tenía año de publicación, pero que cumplía con los requisitos de confiabilidad, de todas maneras las utilicé y marqué simplemente sin fecha. A partir de esto, que ya tengo todos los documentos o todo lo necesario para hacer mi nube de palabras, que es la forma en como les decía que podíamos hacerlo, tengo mi nube para poder trabajar. Y entonces puedo guardarla y mandármela por correo, hacerla pública o privada si según lo requiera, o también puedo hacer simplemente la opción puedo cambiar el formato, pero puedo hacer la opción de imprimir pantalla, pegarla en un documento con el que yo esté trabajando, recortar en específico mi nube nada más y agregarla dentro de mi informe en el capítulo 2. Y entonces, a partir de esto, puedo hacer ya un análisis de la información con la que trabajé. Si se fijan, a partir de esto, podemos ver que puedo decir que trabajé principalmente con información cuyo origen es privado, que el formato o de donde venía principalmente era información académica, que México o de México fue de donde obtuve sobre todo la información y que las noticias fueron como la base de la información para el trabajo que yo realicé. Esto es útil porque me permite de manera visual tener una mayor claridad de con qué estuve yo trabajando y así poder hacer un análisis y poder ser más crítico con cómo trabajé o con la información para crear mi informe. Y en un momento dado, si fuera necesario, poder rendir cuentas si fuera el caso de qué fue lo que hice y por cuáles fueron estas decisiones. A veces uno toma en cuenta o decide no forzosamente fijándose y otras las hace con una intención muy clara. Entonces, el poderlo armar en esta manera, en la Word Cloud, les permitirá hacer un análisis distinto de la información con la que trabajan.